avanzar el tema de cuatro operaciones. ¿Sí? A ver, muchachos, un momento. Ahorita empezamos. A ver, ¿cuánto vamos yo? Bien, muchachos, a ver, vamos a avanzar, ¿ya? Ya vimos los 2 minutitos. ¿Qué tal? ¿Qué tal con todo? Buenos días. ¿Qué tal, Elder? ¿Qué tal, John? Bien, Edison, ¿qué tal? Vamos a comentar primero cuáles son los métodos eh, que se van a trabajar pues, en lo que es 4 operaciones. Ya, vamos a comentar primero y luego vamos a trabajar ya algunos ejercicios. ¿Ya? Chicos, en el tema de 4 operaciones, bueno, en realidad serían 6 operaciones, ¿no? Porque en los problemas vamos a usar, aparte de la adición, la sustracción, la multiplicación y la división, vamos a usar también la potenciación y la radicación, ¿no? Bueno, pero ya en general le llaman 4 operaciones. Ya un nombre, pues así que ha quedado. Recuerda que en RM este tema lo enfocan básicamente desde el punto de vista de métodos. Métodos le llaman métodos iterativos, ¿no? O métodos reiterativos, repetitivos. O sea, métodos que cuando tú de repente reconoces en el ejercicio, tú vas a poder ya aplicar algo específico, ¿no? Ya sea pues el método llamado el método, por ejemplo, de la regla conjunta, método del cangrejo, método del rombo, método del rectángulo, pero no necesariamente todo problema de 4 operaciones tiene un método, ¿no? No necesariamente un problema se va a hacer con algún método. Muchas veces
los problemas de 4 operaciones se van a trabajar simplemente con planteo, ¿ya? O sea, los métodos es un recurso, ¿no? Una forma de llegar rápido a la respuesta, pero que recuerda que no siempre vas a hacer algún método en los problemas, ¿ya? Ahora, entonces dice, el propósito de este tema es mostrar los métodos usados con mayor frecuencia que han demostrado su eficacia frente a otros procedimientos, aunque es necesario reconocer en qué caso se debe aplicar. Claro, no es que siempre vas a aplicarlo, ¿no? Ahora, uno de los métodos conocidos es el método de la regla conjunta, o llamado el método de las equivalencias, ¿no? Este método nos permite determinar la equivalencia entre dos cantidades, dos elementos, ¿no? Procedimiento, colocar la serie de equivalencias formando columnas, procurar que en cada columna no se repitan los elementos, si se repiten, cambiar el sentido de la equivalencia, y multiplicar los elementos de cada columna y despejar la incógnita. Acá he colocado un problema ya resuelto para que se vea un poquito la idea. Recuerda que estamos comentando solamente ahorita los métodos. Dice, si 4 soles equivalen a 1 libra esterlina, 3 yenes equivalen a 2 libras esterlinas, 5 marcos equivalen a 6 yenes y 9 marcos equivalen a 6 pesetas. ¿Cuántas pesetas equivalen a 16 soles? Bueno, entonces, lo que hay que hacer siempre en este tipo de ejercicios es, bueno, poner las equivalencias, como la que hice al inicio, 4 soles equivalen a 1 libra. Pero, por ejemplo, el siguiente dato dice 3 yenes equivalen a 2 libras. No voy a colocar acá primero 3 yenes y luego equivalen a 2 libras, porque la idea es que una misma palabra no se encuentre en la misma columna. Si he colocado ya a la derecha libra esterlina, no puedo colocar en el mismo lado derecho libra esterlina, sino tendría que colocarlo en el otro lado. Siempre la idea es colocar las mismas palabras en lados opuestos. Entonces, si bien es cierto, dice 3 yenes equivalen a 2 libras, prefiero mejor colocar 2 libras esterlinas equivalen a 3 yenes, para que libra esterlina se mantengan en columnas diferentes. Luego dice, 5 marcos equivalen a 6 yenes, pero como he puesto 3 yenes a la derecha, entonces el siguiente dato que dice 5 marcos es igual a 6 yenes, pongo 6 yenes igual a 5 marcos, para que yenes y yenes estén en columnas diferentes. Y así sigo trabajando. Ahí sí dice 9 marcos, ¿no? Ya, ahí está bien, porque ya he colocado 5 marcos a la derecha. 9 marcos, ya, a la izquierda, equivalen a 6 pesetas. Y luego, ¿cuántas pesetas? Como no sé cuántas, le pongo X. ¿Cuántas pesetas? Ahí también está bien. Peseta, equivalen a 16 soles. Y también soles está bien colocado, porque habíamos colocado primero soles a la izquierda, ¿no? 4 soles, y al final puse 16 soles a la derecha. Una vez que ves que todos los datos están bien colocados, o sea, en columnas diferentes, multiplicas los números de cada columna. Por ejemplo, acá multiplicas 4 por 2, por 6, por 9, por X, y lo igualas a la multiplicación de los otros números, que es 1 por 3, por 5, por 6, por 16. Y de ahí despejas la incógnita. Nada más. Ese es el método de la regla conjunta. ¿Estamos, chicos? ¿Todo bien? ¿Se ve el trabajito ahí? ¿Se entiende? Bien, quiero ver tu comentario por si acaso. ¿Ah? Si es que algo no se entiende, me avisas inmediatamente. Ya, chévere. Ya. Pero un método fácil, ¿no? Método sencillo. Método sencillo, correcto. A ver, ahí está también un último ejemplo también ahí de regla conjunta. ¿Qué suma necesitará un gobierno para pagar a 4 coroneles si el sueldo de 6 coroneles equivale al de 10 comandantes, el de 5 comandantes equivale al de 12 tenientes, el de 6 tenientes al de 9 sargentos y 4 sargentos ganan 2.400 soles al mes? Entonces, cuando dice, ¿qué suma necesita un gobierno para pagar a 4 coroneles? Esa es la incógnita. De frente te están dando la pregunta, ¿no? No sé cuántos soles hay que pagarle a 4 coroneles. Si se sabe que 6 coroneles, ahí también está bien colocado, ¿no? 6 coroneles, mira, coroneles. ¿Cuánto hay que pagarle a 4 coroneles? Si 6 coroneles equivalen a su sueldo al de 10 comandantes, 5 comandantes, ahí está, mira, comandante. 5 comandantes equivalen al de 12 tenientes, 6 tenientes equivalen su sueldo al de 9 sargentos y 4 sargentos ganan 2.400 soles. Está bien colocado las palabras, mira, coronel, comandante, teniente, sargento y soles y soles. Multiplica los números de la izquierda, x por 6 por 5 por 4, equivale x por 6 por 5 por 6 por 4 igual a 4 por 10 por 12 por 9 por 2.400. Y de ahí ya tienes que simplificar con cuidado nada más. Simplificando y despejando el x, te sale 14.400. Ese es el método, repito, de la regla conjunta. ¿Ya? Equivalencias también le dicen algunos. Chévere, Kerry, se entiende. A ver, sigamos trabajando. El otro método que también vamos a estudiar es el famoso método del cangrejo. ¿Ya?
Dice, es un método utilizado en problemas donde interviene una variable a la cual se le realiza una serie de operaciones directas hasta llegar a un resultado final. Se denomina método inverso porque a partir del dato final se realizan las operaciones inversas hasta llegar al valor inicial. Ese es el famoso método del cangrejo. Ejemplo, al preguntarle a Pepito por su edad, él contestó con evasivas diciendo, si le agregas 10, o sea, a su edad, al resultado lo multiplicas luego por 5 y enseguida le restas 26 para luego sacarle la raíz cuadrada y por último lo multiplicas por 3, obtendrás 24. ¿Cuál es la edad de Pepito? Entonces, en este caso podríamos aplicar cangrejo. ¿Por qué? Porque tú sabes que están hablando primero de la edad de Pepito y a esa cantidad le van a hacer varias operaciones sucesivas. Y por último te dan como dato cuánto obtienes. Cuando te dan el resultado final y tú quieres saber cuánto es el inicial, pero sabes qué operación se le hizo a esa cantidad inicial, puedes entonces aplicar este método. Mira, considerando la de Pepito E y le aplicamos las operaciones consecutivas como lo indica el problema, le sumas 10 por 5 menos 26, raíz cuadrada, luego por 3, igual a 24. Luego pones, entonces, al revés, dices, tengo el dato de 24. Entonces, como la última operación fue por 3, lo divides entre 3. Luego le sacas raíz cuadrada, pero como estás tratando de hacerlo de manera inversa, le elevas el cuadrado. Lo contrario de raíz cuadrada es elevar al cuadrado. Lo contrario de menos 26 es más 26. Lo contrario de por 5 es entre 5. Y lo contrario de más 10 es menos 10. Entonces, la edad va a salirte de esa forma, ¿no? 24 entre 3, 8. Al cuadrado, 64, ¿no? Más 26, me estaría quedando ¿cuánto? 90, ¿no? 90 entre 5, 18. Y 18 menos 10, 8. Llegamos a la edad de Pepito, haciendo lo contrario. Allá, o sea que ese es el método de cangrejo. Claro, ¿no? Muy bien. A ver, otro ejemplito por acá. Un ejemplito clásico, ¿no? El problema del tanque que se va desalojando y todo eso. Dice, el nivel del agua de un tanque en cada hora desciende 2 metros por debajo de su mitad hasta quedar vacío el tanque luego de 3 horas. O sea, el nivel del agua de un tanque en cada hora baja 2 metros por debajo de su mitad. Dice, desciende, ¿no? O baja, ¿no? 2 metros todavía por debajo de su mitad hasta quedar vacío el tanque luego de 3 horas. ¿Qué volumen de agua se ha utilizado sabiendo que el tanque tiene una base circular de 5 metros cuadrados? La profe, todavía le ponen con un dato medio tranca, ¿no? De que sabiendo que la base, no, pues simplemente es el área. Entonces, ahora bien, y tú sabes que el volumen del agua es área de la base por la altura. O sea, en geometría, ¿no? El volumen bueno, de un tanque, de un cilindro, pues, ¿no? Entonces, lo que te interesa a ti primero es saber cuánto era la altura del cilindro, del recipiente. Entonces, considerando el nivel del agua, H le ponen acá, del problema que deducimos, que en cada hora queda la mitad menos 2, porque dice que desciende 2 metros por debajo de su mitad. Desciende 2 metros por debajo de su mitad. Es como decir que si la altura era, no sé, pues digamos 20 metros, exagerando, ¿no? De este tanque, entonces el agua desciende 10 metros y todavía 2 metros por debajo de esa mitad. O sea, primero desciende la mitad y luego 2 metros por debajo de esa mitad. Si es 20 la altura, queda 10 y desciende 2 más, o sea, desciende en realidad 12. Entonces te quedaría 8 metros de altura. Ya, profe, claro, si es 20 metros, desciende todavía 2 metros por debajo de su mitad. La mitad de 20 es 10 y 2 metros más desciende 12. Pero ¿esto cómo se plantearía matemáticamente? Dice, del problema deducimos que en cada hora queda la mitad menos 2. Exacto. Entonces, en 3 horas va a quedar esto. La altura era h, desciende la mitad, como te dije, y luego hay que restarle 2 todavía. Ya. Entonces sería, en este caso, entre 2 menos 2. Profe, pero no entiendo, porque ¿no dice usted que desciende 2 metros más? Claro, está bien. Desciende 2 metros más, 2 metros por debajo de la mitad, pero eso quiere decir que lo que estaría quedando de altura sería 2 metros menos. Pues. Entre 2 menos 2. Entre 2 menos 2. Porque en la otra hora ocurre lo mismo. Cada hora desciende 2 metros por debajo de su mitad. Entre 2 menos 2. Entre 2 menos 2. Entre 2 menos 2. Y como dice que luego de 3 horas no queda vacío o queda una altura de 0, entonces lo igualas a 0. Esa sería la altura al final. Por lo tanto, ¿cómo sacamos la altura inicial? Haciendo todo lo contrario. Ya, parto del final, 0. Más 2 por 2. Más 2 por 2. Más 2 por 2.
Entonces sería 0 más 2, 2 por 2, 4 más 2, 6 por 2, 12, más 2, 14 por 2, 28. La altura original sería 28. Y como tú sabes que te piden el volumen del tanque circular, el volumen es el área de la base por la altura. El área me lo daban, 5 metros cuadrados. Por la altura que he demostrado que es 28, el volumen en este caso del tanque, sería 140 metros cúbicos. Y esa es la respuesta. ¿Sí, muchachos? ¿Entendió más o menos la idea? Coméntame, ¿eh? Coméntame, por favor. ¿Está bien? Ya, listo. Acá. Entonces, ahí tenemos una pregunta ya de cangrejo, pero ya un poquito más interesante, ¿no? Con un tanque que va desalojándose en cada hora una cierta cantidad. ¿Sí? Correcto. Bien. Ahora, vamos a trabajar también lo que se llama el método del rombo. O en algunos casos también lo hacen con el método de la falsa suposición. Este método se aplica cuando en un problema participan un número de elementos divididos en dos grupos. Este método del rombo se aplica cuando en un problema participan un número de elementos que se divide en dos grupos, cuyos valores unitarios o características se conocen y además nos proporcionan el valor total, que es la resultante de sumar todos los valores unitarios. A ver, ¿cómo es eso? Chicos, miren, digámoslo así, ¿ya? Un ejemplito para que se vea aquí el trabajo primero de la falsa suposición, ¿ya? A ver. No, el volumen del agua no es la altura, o sea, sino que al final, en el caso anterior, el volumen te decían que calcules el volumen en este caso, la cantidad de litros que se ha utilizado, ¿no? En total, pero sabiendo que el tanque tiene una base circular de 5 metros cuadrados. O sea, te están dando de datos la base, o sea, el área de la base. Y como tú sabes que vas a calcular la altura, digamos, que tenía el tanque, tú ya podrías calcular el volumen, porque por fórmula el volumen de un tanque, bueno, en este caso de un cilindro, es el área de la base por la altura, pero el área de la base ya te la daban, 5 metros cuadrados. Por la altura que hemos demostrado que es 28, por eso. O sea, tenían que darte dato, en este caso, el área. El área de la base. A menos que te digan que lo que se está obteniendo ya de frente es la cantidad de litros. En otro problema puede ser que hablen de que el volumen de un tanque se va desalojando de tal forma que te quede al final 0 litros. Si ya te hablan desde el inicio, que es el volumen lo que se está perdiendo, ya de frente ya es el volumen, pues, ¿no? No es necesario que te den el área de la base. Pero aquí como te hablaban de que desciende 2 metros por debajo de su mitad, o sea, ese 2 metros ya es dato de altura, no es dato de litros. Ese ya es relativo, se va a depender del problema en realidad. Así que no te preocupes. Tú te das cuenta por el problema cómo te lo plantean. Así es. Muy bien. A ver, decía que en el problema de la falsa suposición, a ver, acá lo han hecho primero como falsa suposición. Dice, en el salón de clase el peso promedio de cada alumno es de 75 kilogramos y de cada alumna, o sea, de cada varón su peso es 75 y de cada alumna su peso es 60. Si el peso total de todos es de 4.020 kilogramos, ¿en cuánto excede el número de mujeres al de varones? Si en total son 60 personas. Allá, son 60 personas, profe, y cada alumno pesa 75, cada alumna pesa 60, y el peso de todos es 4.020. Ya, aplicando el método de la suposición arbitraria, o como le llaman algunos, el método de la falsa suposición. Supongamos, ahí está, mira, supongamos que los 60 alumnos, porque dice que en total al final son 60 personas, supongamos que los 60 alumnos, estos 60, son todos varones. O sea, mejor dicho, supongamos que todos los 60 pesan 75 kilogramos cada uno. Pero, profe, el problema dice que solamente pesan los varones, cada alumno pesa 75. Ya, pues, pero estoy aplicando acá el método de la falsa suposición. Yo sé que del total de personas que son 60, algunos van a ser varones, otras mujeres. Pero yo supongo que los 60 son varones. Y si son varones todos, el peso de todos serían, ¿cuánto? La cantidad de personas multiplicado por el peso de cada uno. O sea, el peso de todos sería la cantidad de personas por el peso de cada uno, que yo estoy suponiendo que es el peso de un varón. Entonces, esa multiplicación, 60 por 75, me estaría quedando ¿cuánto? 4.500. Ese sería el peso total supuesto. Pero tú sabes que en realidad ese peso no es el que en realidad ha dado de todas las personas,
porque el problema te ha dicho a ti, en este caso, que el peso de todos, bueno, acá creo que hay una pequeña corrección, el peso de todos es 4020, bueno, acá han puesto 4200. Bueno, debe haber 4000, sí, acá hay una pequeña corrección, es 4020. Bueno, pero me he dado cuenta por el tema de, en este caso, de la diferencia, ¿no? Ya, ahí es 4020, por si acaso, un error de tipeo. Bueno, entonces, pero tú sabes que el peso de todos en realidad es 4000, ¿qué? 4020. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Restar lo que te ha salido supuestamente, que es 4500, estoy asumiendo que todos eran varones, con el peso real, que es 4020. Y ves que aquí hay una diferencia de 480 kilogramos. 4500 menos 4020 te estaría quedando 480. Ese sería, por ejemplo, el peso, o sea, la diferencia del peso total, porque yo supuse que todos eran varones. Ahora, mira, date cuenta. Acá viene la explicación ya qué tenemos que hacer luego. Este exceso es porque asumimos que todos eran varones, por lo que dimos un valor agregado a cada alumna de cuánto. Claro, o sea, supuestamente asumimos que las mujeres eran varones, porque hemos dicho que todos son varones. Entonces, yo a cada mujer le agregué cuánto en exceso. Claro, o sea, yo supuse que el peso de una mujer era el de un varón. O sea, hay un exceso de cuánto, de 15 kilogramos. Por cada mujer asumimos que el peso había aumentado en 15. Y eso hizo que resulte, obviamente, un error, 4500 con respecto a 4020, un error de 480 kilogramos. Entonces, para saber cuánto es la cantidad de alumnas, porque es a ellas la que asumimos que eran varones, tendríamos que dividir ese error, que es 480, entre el error por cada alumna, que es de 15 kilogramos, y me estaría quedando 32. O sea, hay 32 alumnas. Pero como el total de personas eran 60, para sacar la cantidad de varones, ¿qué tendríamos que hacer? Restar 60 menos 32 alumnas que me ha salido, que sería 28. Y ahí tendríamos ya la cantidad de alumnas, que es 32, y la cantidad de alumnos, que es 28. Como te piden en cuánto exceden las mujeres a los varones, o sea, cuántas mujeres hay más que varones, restas 32 menos 28 y te queda 4. Esa es la respuesta. Es el famoso método de la falsa suposición. ¿Qué tal? ¿Se entiende, chicos, la idea en este tipo de ejercicios? Coméntame. Todo este es el procedimiento de la falsa suposición, ¿eh? O sea, que en algunos casos, ahorita vamos a ver cómo sería por rombo también esto. A ver, me comentas, por favor, ya voy a borrar acá las anotaciones. Ya, ¿se entendió? Claro, pues el método de la falsa. Profe, yo había escuchado, ahora sí más o menos tengo la idea. Pues sí, asumir algo, ¿no? Asumir que todas las personas son, bueno, en este caso hablan de varones y mujeres, todos son varones. Haces la multiplicación de todo el peso, supuesto, lo restas con el peso real, ves la diferencia que hay y te preguntas, ¿por qué ocurrió esa diferencia? Porque asumimos que por cada alumna le aumentamos 15 kilogramos, pues, ¿no? Asumimos que las alumnas eran varones. Hay un error de 15. El error total entre el error unitario me genera la cantidad de alumnas que hay, en este caso, 32. Y los alumnos ya salen por diferencia. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo, pero aplicando el método del rombo. En el método del rombo, ¿ya? ¿Qué se hace? Se pone siempre en la parte superior e inferior de un rombo las cantidades unitarias. Bueno, como están hablando de varones y mujeres, tendría que poner, y hablan del peso de cada uno, el peso unitario de un varón y el peso unitario de una mujer. Siempre se pone el dato mayor arriba, por si acaso. De las cantidades unitarias se pone el dato mayor arriba. Y abajo se pone el peso unitario de una mujer que pesa, obviamente, menos 60, ¿no? Ahora, a la izquierda siempre va el número de elementos. En este caso, el número de personas es 60, por coincidencia, ¿no? Entonces, acá va el número de personas a la izquierda. Y a la derecha va todo el valor total de, bueno, como estamos hablando de pesos, sería el peso total tendría que ir a la derecha. Y luego, para encontrar el número de mujeres, siempre vas a encontrar en el método del rombo la cantidad que te indica el número de abajo. El número de abajo te indica el peso de una mujer. Cuando tú apliques el método del rombo, vas a hallar el número de mujeres, aquel elemento que tenga menor cantidad unitaria. Entonces, ¿cómo sería el número de alumnos en este caso? Ya? La táctica es así. Se multiplica el valor de la izquierda, que es el número de personas, por el peso de un varón, menos la cantidad total, valor total, que es 4020, y lo vas a dividir entre la diferencia de las cantidades unitarias. O sea, sería 60 por 75 menos 4020. Entre la resta de 75 menos 60, te tiene que dar el número de alumnos. Y bueno, operando también te sale 32 por si acaso. O sea, eso es lo que se hizo en realidad en el método de la falsa. Porque yo multipliqué, supuse que todos eran varones, 60 personas, supuse que eran varones, lo multipliqué por el peso de cada varón,
porque asumí que todos eran varones, lo resté con el peso total para ver en cuánto era el error, hablando en peso total, y lo dividí entre ¿qué? Entre la diferencia, o entre el exceso que yo había puesto por una alumna con respecto a un varón, que era 15. O sea, ese es en realidad el método de la falsa, sino que en algunos casos te explican con el método del rombo. ¿Ya? O sea, es lo mismo, ya, por si acaso. No vayas a pensar que son dos métodos diferentes, es lo mismo, sino que uno ya es con el estilo del rombo, nada más. Allá, profe, qué interesante, ya. Muy bien. Entonces, conclusión, esta es la regla práctica del método de la suposición llamada regla del rombo, que consiste en ubicar la información del problema en los 4 vértices del rombo, de la siguiente manera. A la izquierda, número total de elementos, número de personas, número, no sé, pues de billetes, número de monedas, número por ejemplo, de animales, el famoso problema de las patitas, los insectos, ¿no? ¿Te acuerdas? De las arañas, insectos. Ahora, número de elementos a la izquierda. M, mayor valor unitario, M mayúscula. M minúscula, menor valor unitario. Y a la derecha, valor total, el valor total. Y si se desea calcular el número de elementos que tiene el menor valor unitario, se procede de la siguiente forma. El número de elementos que tiene menor valor unitario sería n por n, bueno, número total de elementos por el mayor valor unitario menos el valor total entre la diferencia entre los valores unitarios. Ese es en conclusión el método del rombo. Ya, profe, ya voy entendiendo. Qué bacán, qué bacán. Ya está. Sigo. Un ejemplito resuelto para que se vea acá el trabajo al toque nomás. En una billetera hay 24 billetes que hacen un total de 560 soles. Y solamente hay billetes de 50 y 10 soles. ¿Cuántos eran de cada clase? O sea, de esos 24 billetes, ¿cuántos eran de 50 y cuántos eran de 10? Allá. Como sabemos que hay una cantidad de elementos divididos en dos grupos. ¿Cuáles son los elementos? Los billetes, pues, divididos en grupos de 50 soles y 10 soles. Entonces, mira, ponemos a la izquierda el número de elementos. En este caso, el número de billetes. Pero que se han dividido en dos grupos, ¿no? Grupos de 50 soles y de 10 soles. Tanto en la parte superior e inferior del rombo ponemos 50, porque un valor unitario es 50 soles y otro valor unitario es 10 soles. Siempre arriba el mayor. Y a la derecha vas a colocar el mayor, o en este caso el valor total, que le llaman, ¿no? El valor total. ¿Cuánto en total tengo recaudado en todos los billetes? 560 soles. 560 soles. Ahora, ¿qué es lo que voy a hallar yo con el método del rombo? La cantidad que tiene el menor valor unitario. El menor valor unitario son 10 soles. Entonces, cuando tú aplicas el rombo, vas a hallar la cantidad de billetes de 10 soles, de menor valor unitario. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, multiplicas, método del rombo ya, multiplicas la cantidad de elementos, que es 24, por 50 menos 560 y lo divides entre 50 menos 10. Y cuando tú resuelvas eso, te va a quedar la cantidad de billetes de 10 soles. Demostramos aquí que hay 16 billetes de 10 soles. ¿Y cómo sabríamos cuántos billetes son de 50? Fácil, porque el total de billetes era 24. Si de 24 billetes ya te han salido 16 billetes de 10, entonces resta 24 menos 16 y te quedan 8 billetes de 50 soles. Y cumple, porque mira, al ojo, si yo demostré que hay 16 billetes de 10 soles, 16 billetes de 10 soles, en plata, ¿cuánto habría en esos billetes de 10 soles? 16 billetes de 10, 16 por 10, 160. Y si yo demostré que hay 8 billetes, perdón, de 50 soles, ¿cuánto tendríamos en plata de 8 billetes de 50? 8 por 50, 400. 400 más 160, te queda 560 soles, que es tu dinero. Y también demuestras que hay 24 billetes, 16 de 10 soles y 8 de 50 soles. Suma 16 más 8, te queda 24. Achá, profe, o sea que el método del rombo es efectivo, claro. Ahora, recuerda que también todo esto se puede hacer por planteo, que es un tema que ya vimos hace 2 semanas, ¿no? Entonces, profe, pero ya usted me está enseñando cómo podría hacerlo con el método. Claro, para no estar colocando, tengo A billetes de 50, B billetes de 10, A más B igual a 24, 50 por A más 10 por B igual a, ya no es ecuación, estamos en el método del rombo, el método de la falsa suposición. ¿Sí? Muy bien, chicos, ¿todo claro ahí? ¿Se entiende? Comenta. ¿Sí, Pi? Sí. Fácil, ¿no? Ya está, a ver, coméntame. Ya, dale. Ya ves, estás ahí aprendiendo esto que es realmente chévere, fácil. Ya, por último, muy bien, Fran, muy bien, familia izquierda. Ya, muy bien. A ver, método de las diferencias, o también llamado el método del rectángulo. ¿Ya? Último método, y ahora sí para entrar a los ejercicios de la práctica.
Rápido, vamos a hacer los 20 problemas, parece que hemos colocado ahí en la práctica, porque de ahí te pongo más problemas, no te preocupes. Dice, en este método se aplica a problemas donde participan dos cantidades excluyentes, una mayor que la otra, que se comparan en dos oportunidades, originando generalmente un caso sobrante o ganancia y en el otro caso un faltante o pérdida. A ver, en este método se aplica a problemas donde participan dos cantidades excluyentes, una mayor que la otra, que se comparan en dos oportunidades, originando generalmente en un caso sobrante o ganancia y en el otro caso un faltante o pérdida. Ajá. Bueno, yo lo recuerdo así. Cada vez que tengo un problema donde yo voy a repartir algo, por ejemplo, hay un problema que dice, un tío quiere darle a sus sobrinos una cierta cantidad de dinero. Si les da 10 soles a cada uno, les sobra 50 soles. Pero si quisiera darle 15 soles a cada uno, le faltaría 20 soles. ¿Cuánto dinero tiene el tío? Entonces, mira, esa pregunta es clásica. Obviamente que es una pregunta que se hace con planteo de ecuaciones también, ¿no? Pero date cuenta de la estructura. Tengo algo que repartir y voy a repartirlo, voy a analizar cómo sería si es que lo reparto de dos formas distintas. Pues dice, es un método que se aplica a problemas donde participan dos cantidades excluyentes, una mayor que la otra, que se comparan en dos oportunidades. Cuando dice dos cantidades excluyentes es, si yo reparto 10 soles a cada sobrino, me sobraría, dice, 50. Pero si le quiero dar otra cantidad, ¿no? Es diferente a la de 10, si quiero dar 15 soles a cada sobrino, me faltaría 20 soles. Entonces, date cuenta que en un caso voy a dar 10, en otra forma daría 15 a mis sobrinos. Dos cantidades, una mayor que la otra. Pero que cuando tú las comparas, te das cuenta que en un caso te va a sobrar plata o en el otro te va a faltar plata. Entonces, cada vez que veas una pregunta que diga sobra, falta o gana, pierde, y es cuando estás entregando de repente algo de dos formas diferentes, meto el rectángulo. Ah, ya, profe. A ver, me interesa resolver, profe, el ejemplito que usted nos dijo, ese del tío, a ver cuánto sale. Ya, mira. Para que veas que no te estoy engañando. Ya, así, esto no está preparado, sino que se me ocurrió ahorita, ese problema, pero que es clásico. Y mira, acá lo voy a ir desarrollando yo para que veas. Haces un rectangulito, obviamente que se mete el rectángulo, profe, tengo que hacer mi rectángulo, ¿no? Obvio, pues, ¿no? Y pone así, una primera forma de cómo entregar plata a mis sobrinos, o de cómo yo quiero entregarle dinero a mis sobrinos, es que a cada uno le quiero dar primero 10 soles. Pero si a cada uno le doy 10 soles, entonces me sobraría en esa situación, me sobraría 50, dije, ¿no? Así dije, ¿no? Si doy 10 a cada uno, me sobra 50. Pero si a cada uno, segunda forma de reparto, pero si a cada sobrino le quisiera yo dar 15 soles, entonces le quiero dar más a cada uno, ya no me alcanzaría, porque me faltaría 20 soles, dije, ¿no? 20 soles. Si le doy 10 a mis sobrinos, a cada uno, me sobra 50. Pues si le quiero dar 15 a cada uno, me falta 20. Ahora, mira, siempre que tú quieras hallar de frente el número de personas a la cual le estás entregando plata, o sea, en este caso, en mi ejemplo que he inventado, sería el número de sobrinos, solamente sabes qué vas a hacer. Vas a sumar lo que te sobra en un caso y lo que te falta en el otro, y eso lo vas a poner arriba en el numerador. En una fracción lo pones arriba. O sea, arriba tú vas a colocar lo que te sobraría si das 10 a cada uno, o lo que te faltaría si le quieres dar 15 a cada uno. Y en el denominador de esta fracción vas a colocar las diferencias de las cantidades unitarias, o la diferencia de las cantidades que están a la izquierda. O sea, vas a sumar lo que está a la derecha y a la izquierda vas a restar, obviamente de forma positiva. 15 menos 10 sería la mayor cantidad menos la menor cantidad. Y al hacer esa división, te va a quedar la cantidad de sobrinos. Bueno, 50 más 20 es 70. 70 entre la diferencia de la izquierda, que es 5, te estaría quedando 14. O sea, ¿qué estarías demostrando? Estaría demostrando que yo tengo 14 sobrinos. Si te preguntaran la cantidad de sobrinos. Pero si te preguntaran, por ejemplo, ¿cuál es tu dinero? ¿Cuál es la plata del tío? El dinero del tío, ¿cuánto era? Entonces solamente podrías analizar una primera forma. El caso de arriba, por ejemplo, fácil. ¿Qué decía la primera forma? Que si yo a cada uno le daba 10 soles, me sobraría 50. Quiere decir que yo tengo, la cantidad de sobrinos que tengo es 14.
Si yo le doy 10 a cada uno, tendría que tener 140 soles, 14 por 10. Pero como me sobra 50, yo tengo 50 más de lo que voy a entregar. 14 sobrinos por 10 que le entrego a cada uno, más lo que me sobra es lo que yo tengo. 14 por 10, 140. 140 más 50, 190. Y esa entonces vendría a ser la respuesta. El tío tiene 190 soles. Nada más. Eso obviamente sería pues aplicando. Voy a guardar esto por si acaso. Voy a guardarlo, me gustó. Ahí el ejemplito, ya. Bueno, eso lo haríamos si en caso tengas esta estructura de los problemas. Esta estructura que te estoy comentando. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende la lógica ahí? Bueno, en realidad es un método, porque la lógica ya es con planteo. Pues, ¿no? La lógica sería, por ejemplo, profe, ¿cómo sería con planteo su ejemplito que ha inventado? Allá, con planteo sería así, pues, ¿no? La clásica, pues, ¿no? Tú dices, yo no sé cuántos sobrinos tengo. Número de sobrinos le pongo X. Entonces, mi dinero sería, en un primer caso, si le doy a cada uno 10 soles, me sobra 50. Entonces tú dices, ah, ya, ¿cómo sacaríamos el dinero que tiene el sobrino? Fácil, pues. El dinero sería simplemente igual, el dinero sería igual a 10 por X, porque voy a dar 10 a cada sobrino por la cantidad de sobrinos, más lo que me sobra. Y en un segundo caso, si a cada uno le doy 15 soles, me faltaría